Ciclo cardíaco. La comprensión del ciclo cardíaco de forma eficaz y de forma rápida, de forma que no sea necesario luego pararnos mucho tiempo para memorizar nada, sino que simplemente salga todo por una deducción lógica, es importante para entender muchas de las manifestaciones fisiopatológicas, muchas de las manifestaciones clínicas, su fisiopatología, mejor dicho, y para comprender también muchos fenómenos relacionados con la exploración de un paciente con patología cardíaca. En una representación básica, primero recordando, nosotros tenemos en el ciclo cardíaco la fase de contracción de los ventrículos, en donde se produce la eyección sistólica de sangre, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y sigue a esta fase de eyección sistólica la relajación del ventrículo, tras la cual la aurícula, que en esa fase previa de sístole ventricular se ha llenado de sangre, se vaciará en el ventrículo. Eso primero en una fase, digamos, pasiva y al final reforzada por la contracción auricular. Por lo tanto, coincidirá la diástole del ventrículo o el final de la diástole del ventrículo coincidirá con la sístole auricular. Si esto lo vemos representado en una curva de volúmenes y de presiones, la conocida curva presión-volumen, vamos a hacer una representación de cómo se sucederían las fases del ciclo cardíaco en un proceso, como su propio nombre dice, por supuesto cíclico, y de qué tipo de fenómeno auscultatorio y qué tipo de fenómeno hemodinámico vamos a ver en las distintas fases. Como podemos empezar por cualquier parte, vamos a empezar, por ejemplo, con una situación en donde el ventrículo tiene poco volumen y tiene poca presión, o sea, estamos al principio del llenado ventricular. Se va produciendo este llenado ventricular y por lo tanto va poco a poco aumentando el volumen del ventrículo hasta que al final se produce la contracción auricular que contribuye a ese llenado. Una vez terminamos esta fase de llenado, vamos a ir aumentando la presión del ventrículo, pero sin apenas variación del volumen. Es lo que se llama la fase de contracción isovolumétrica. Pues bien, al final de la diástole y al principio de la contracción isovolumétrica, esa contracción, ese aumento de la presión que se está produciendo en el ventrículo, provoca el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares que previamente estaban abiertas para favorecer el llenado ventricular. Y por lo tanto tendremos en ese punto el primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco, por lo tanto, que se produce durante la fase de contracción isovolumétrica. Al final de la fase de contracción isovolumétrica sucede un acontecimiento que facilita efectivamente que se produzca la salida de sangre y por lo tanto la eyección y por lo tanto, por supuesto, se irá reduciendo el volumen ventricular. En ese punto tenemos precisamente que se abre la válvula aórtica, por ejemplo, si estamos hablando del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, vamos reduciendo el volumen ventricular durante esa fase de eyección sistólica. Al final de la eyección sistólica ha terminado la fase de despolarización de los ventrículos y por lo tanto, y la fase de meseta también, por lo tanto empezará en el ciclo eléctrico del corazón, empezará la relajación ventricular. Al principio tendremos la fase de relajación isovolumétrica, durante la cual en los primeros momentos se produce efectivamente el cierre de la válvula aórtica y por lo tanto el segundo ruido cardíaco que lo tendremos aquí, S2. Se produce la relajación isovolumétrica, el ventrículo va reduciendo su presión sin variar el volumen y al final, cuando ya se ha producido la apertura de la válvula aurículo-ventricular, la válvula aurículo-ventricular, en el caso del ventrículo izquierdo de la válvula mitral, es cuando ya se empieza nuevamente la diástole, el llenado ventricular. Bien, ¿qué procesos, qué datos concretos tenemos que reconocer en esta curva presión-volumen y en este ciclo cardíaco para saber identificar algunas cosas que tengan relación, por ejemplo, con la exploración? Bueno, pues que aquí aproximadamente vamos a tener la contracción auricular y se puede oír un cuarto ruido, sería S4, cuando esa contracción auricular se esté produciendo, pues por ejemplo, contra un ventrículo excesivamente rígido, y que al principio de la diástole, en el llenado ventricular rápido, es cuando se puede oír el tercer ruido, S3. Este S3 estaría más cerca
del segundo ruido cardíaco, mientras que S4 estaría más cerca del primer ruido cardíaco. Entre S1 y S2 es donde estamos verificando la fase de sístole, una primera fase isovolumétrica, como hemos dicho antes, y otra segunda fase de eyección. Comprendiendo, por lo tanto, dónde está cada uno de los acontecimientos de este ciclo cardíaco, nos podemos hacer una idea claramente que entre S1 y S2, que se está produciendo ese primero aumento de la presión y luego salida de sangre, se está produciendo la sístole. Si entre uno y otro oímos, por ejemplo, un soplo, pues ese soplo evidentemente es un soplo sistólico, porque estaríamos en una situación en donde la válvula aórtica estaría abierta. En esa válvula aórtica abierta y una válvula mitral cerrada, podíamos oír un soplo sistólico como consecuencia de una válvula aórtica que sea estrecha, una estenosis aórtica, o una válvula mitral que no se haya cerrado totalmente, una regurgitación mitral. Y análogamente, en el sentido contrario, nosotros podríamos oír un ruido diastólico entre S2 y S1, o sea, entre el final de una sístole y el principio de la siguiente, cuando tuviéramos una situación en que o bien la válvula mitral, que tiene que estar abierta, estuviera estrecha, o bien la válvula aórtica, que tiene que estar cerrada, no hubiera cerrado completamente y se hubiera quedado abierta. Bien, si lo trasladamos esto a una representación del corazón, una representación más anatómica que la representación de presión-volumen que hemos dicho antes, hay acontecimientos que tenemos que saber reconocer y que nos tienen que empezar a ir sirviendo para identificar alguna patología. Por ejemplo, hemos visto que durante la fase de contracción isovolumétrica es cuando se produce el cierre de la válvula aurículo-ventricular, por lo que se estaba produciendo ese llenado. Si la válvula aurículo-ventricular estaba estrecha y si era difícil que se produjera ese llenado, la contracción isovolumétrica, digamos que todavía pilla la válvula mitral en función de trabajo, o sea, todavía está soportando una presión porque se está completando ese llenado ventricular. Por lo tanto, al aumentar la presión en el ventrículo por la estimulación eléctrica, esta válvula se cerraría contra una presión importante y por lo tanto provocaría un ruido fuerte, un primer ruido fuerte, que es uno de los acontecimientos exploratorios, por ejemplo, de los pacientes con estenosis mitral. Sin embargo, cuando hay una estenosis aórtica, por ejemplo, cuando la válvula aórtica esté estrecha, lo que hace que se cierre la válvula aórtica realmente es el aumento de las presiones dentro de la aorta. Y si esta válvula aórtica está estrecha y la presión no sube mucho, por lo tanto, como es normal en la válvula aórtica, el cierre de la válvula aórtica, el segundo ruido cardíaco, no va a ser fuerte porque no está condicionado por un aumento de la presión de causa eléctrica, de causa de contracción muscular, sino que simplemente está condicionado por un aumento de la presión intraaórtica. Entonces, ese es un diferente comportamiento, por ejemplo, entre S1 y S2. S1, cuando hay una estenosis mitral, es un ruido fuerte. S2, cuando hay una estenosis aórtica, es un ruido débil.